es aquel bebé que tiene más de 34 semanas y menos de 37, ¿no? Son los que están más cerca, más próximos a la madurez, ¿ok? Dentro de los prematuros son los que tienen menos posibilidad o sea, tienen mejor sobrevida, ¿no? Y después tenemos el bebé a término, en general, entre 37 y 40 y menos de 42 semanas, eh, y finalmente el post-térmico tiene 42 semanas o más, ¿no? Entonces, acá yo les muestro una tabla, que es una tabla peruana, que utilizamos en los servicios para poder hacer la clasificación adecuada del recién nacido, ¿no? Entonces hay tablas, hay cuadros que se clasifican para hombres y mujeres, ¿no? A la izquierda tenemos el de mujeres y está de la semana 30 hasta la semana 42. Los márgenes de crecimiento más del percentil 90, por ejemplo, un bebé de 30 semanas, mayor del percentil 90 es más de 1500 y menor del percentil 10 es 1000, ¿no? Y así con cada una de las semanas de gestación, tanto para varones como para mujeres, con un ligero cambio a nivel de los varones, ¿no? Entonces, vamos a hablar lo que se llama restricción del crecimiento fetal. Esta es una condición en la cual un feto no expresa su potencial genético de crecimiento, ¿no? Eh, en términos operativos, hay un consenso en incluir a todos aquellos fetos cuyo percentil de crecimiento es menor a 10, ¿no? Es decir, lo que hemos denominado pequeños para la edad gestacional, o sea, en general, ¿no? Pero aquí hay que hacer algunas precisiones. Entonces hay una clasificación que se hace de los pacientes que son, uh, que están incluidos dentro de esta restricción, ¿no? Hay bebés o fetos que están constitucionalmente eh, pequeños, ¿no? O sea, son, entre comillas, sanos, ¿no? Están bien, no van a desarrollar más. Esto puede ser porque bueno, los padres son pequeños también, ¿no? En general, ¿no? Que son solo constitucionalmente pequeños, son los que denominamos en general pequeños para edad gestacional. Y hay otro grupo de fetos que tienen un potencial genético de crecimiento limitado. Estos son los patológicos, ¿no? Y son los que se denominan como de restricción de crecimiento fetal. Dentro de este grupo de restricción de crecimiento fetal o retardo de crecimiento intrauterino tenemos aún dos grupos o subgrupos de pacientes. Un grupo que es secundario a la insuficiencia placentaria y otro grupo que es secundario a dos posibilidades. A que haya una alteración en el feto propiamente, o sea, una genopatía en general, o que sea un problema de tipo placentario intrínseco, básicamente por infecciones, ¿no? Ese es el segundo grupo. ¿Mm? Entonces, vamos a ver cómo se clasifican, según la edad gestacional de presentación, del grupo que es secundario a insuficiencia placentaria, ¿no? Entonces, dentro de este grupo tenemos dos tipos de pacientes. Aquellos que ocurren antes de las 34 semanas son los denominados presentación precoz, ¿sí? Antes de las 34 semanas, o los de presentación tardía que ocurren después de la semana 34, ¿no? Cuando ocurre antes de las 34 semanas, estos son casos más severos y tienen una mortalidad más alta, ¿no? ¿Por qué? Porque son bebés prematuros, ¿no? Entonces, en la prematuridad el riesgo aumenta más, ¿no? Entonces son más severos, mortalidad más alta, y el 30% de estos pacientes tienen que ver con una restricción del crecimiento fetal, solo el 30%. Diferente a lo de presentación tardía, en donde el crecimiento fetal está asociado al 70% de casos, ¿no? Pero como estos pacientes de presentación precoz este,
son más severos, usualmente está asociado a enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿no? En el caso de los de presentación tardía, solo el 10% tienen asociación con enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿no? Si bien es cierto, la mortalidad es más alta en estos pacientes de presentación precoz, sin embargo, los pacientes de presentación tardía, en el 50% de casos pueden morir intraútero también, ¿no? Entonces, es importante hacer una buena historia clínica de la madre para poder determinar qué riesgo tiene de tener eh, un problema, pues, su producto de retardo de crecimiento fetal, ¿no? Y estos pacientes están asociados a una mayor morbimortalidad metabólica, ¿no? Entonces, en general, el paciente que es de presentación tardía, uh, por ser un bebé más maduro, ¿ok? Tiene más de 34 semanas, tiene una mejor capacidad de adaptación, pero a largo plazo son pacientes que tienen mayor posibilidad de tener alteraciones metabólicas, ¿no? Y neurológicas también en la vida adulta, ¿no? Tanto la fisiopatología, el monitoreo, en qué momento termina la gestación y el pronóstico de ambas formas de restricciones son diferentes, ¿no? Y vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico y clasificación del retardo de crecimiento fetal? El retardo de crecimiento intrauterino precoz, el problema es un problema de manejo. En el caso del tardío es básicamente diagnóstico, ¿no? En el primer caso hay un alto grado de insuficiencia placentaria, ¿no? En el segundo caso el grado de insuficiencia es menor. En el primer caso hay hipoxia franca, ¿no? Hay una adaptación cardiovascular sistémica. En el caso del tardío, esta hipoxia es moderada, ¿no? El feto del retardo precoz tiene una tolerancia a la hipoxia más alta, diferente al feto del retardo tardío, en donde la tolerancia es más baja, ¿no? En el primer caso hay una baja prevalencia, pero hay una alta mortalidad y morbilidad. Y en el segundo caso hay baja mortalidad, pero cuando se presenta la muerte fetal intraútero, en este caso es mucho mayor, ¿no? Y en el largo plazo la morbilidad neurológica es mucho más prevalente, ¿no? Entonces, estas son algunas de las diferencias que pueden existir entre ambos tipos de retardo de crecimiento fetal. Siempre es importante tener una historia obstétrica adecuada, ¿no? El antecedente de retardo de crecimiento fetal. Como esto es un término que no es de tanta utilización en el aspecto pediátrico neonatal, seguramente van a encontrar una mayor frecuencia del término y nos referimos en general a todos los pacientes que tienen retardo de crecimiento intrauterino o que son pequeños para la edad gestacional, ¿no? Entonces, la historia de pérdida reproductiva, sobre todo en el segundo o tercer trimestre, enfermedades crónicas que causen potencial daño vascular, diabetes, hipertensión, lupus, el consumo de tabaco o infecciones maternas. Estas infecciones que se agrupan en el término TORS, particularmente citomegalovirus y toxoplasmosis. Rubiola ya no vemos hace buen tiempo después de las vacunas que se hace a las mujeres gestantes, ¿no? Hemoglobinopatías, embarazo múltiple, anomalías placentarias, ¿no? Placenta previa o mangiomas placentarios, ¿no? Y en el embarazo que se está desarrollando, el estudio Doppler de las arterias uterinas, sobre todo en el primer y segundo trimestre, donde hay índices de resistencia elevados, ¿no?
y pruebas bioquímicas, sobre todo en particular enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces es importante tener la información respecto a la historia de la mamá, ¿no? La historia obstétrica de la mamá, ¿no? Entonces los ginecólogos obstetras han hecho pues una clasificación respecto a la restricción del crecimiento fetal y el manejo que sugiere, ¿no? Ellos lo clasifican en 4 tipos, de acuerdo al peso fetal estimado, al índice de pulsatilidad de la arteria uterina, inclusive al Doppler que se hace de la arteria cerebro placentario, arteria cerebral media, en fin, ¿no? Entonces, ellos clasifican de acuerdo a estas características en 4 tipos y eso sirve también para tomar una decisión respecto a cómo vigilar al paciente, ¿no? En el tipo 1, por ejemplo, el parto debe ocurrir después de las 37 semanas y así sucesivamente, ¿no? La del tipo 4, que son las cesáreas de emergencia y desaceleraciones espontáneas, que justifican pues una cesárea de emergencia, ¿no? Y estos son complicaciones que se presentan muy precozmente, ¿no? Inclusive antes de la semana 26 de gestación, ¿no? Entonces, eso es importante porque puede servir para tomar decisiones respecto a cómo terminar el embarazo, ¿no? Entonces, nuevamente, 3 formas de clasificar al recién nacido de acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo al peso al nacimiento. La mayor mortalidad es cuando más prematuro sea el bebé. La mortalidad es menor en los postérminos respecto a los prematuros, ¿no? Siempre los bebés a término son los que tienen menor mortalidad, ¿no? En cuanto al peso, en los extremos siempre hay mayor mortalidad, sobre todo en los pacientes que son bajo peso, no se olviden, menos de 2.500, cuando menor peso, mayor mortalidad y morbilidad, ¿no? Y después la asociación entre ambos sistemas, que es el peso para la edad, ¿no? Ya vimos esto, ¿no? Ahora vamos a intentar hacer la clasificación de un grupo de pacientes que he seleccionado para poder determinar una buena clasificación del recién nacido, ¿no? Un punto importante para aproximarnos al, al retardo de crecimiento intrauterino es que usamos actualmente en neonatología, es determinar lo que se llama el índice ponderal, ¿no? Cuando tenemos nosotros un paciente que es pequeño para la edad gestacional, ¿ok? Cuando es pequeño para la edad gestacional, eso significa que probablemente, o sea, el pequeño para la edad gestacional está relacionado al peso solamente, al peso para la edad, ¿no? El peso para la edad está por debajo del percentil 90, decimos que es pequeño, ¿no? Pero dentro de este grupo de pacientes todavía hay 2 grupos de pacientes que se pueden clasificar. Uno, en donde encontramos el peso, la talla y el perímetro cefálico, todo está por debajo del percentil 90. El peso, la talla y el perímetro cefálico. Y hay un grupo de pacientes en donde el peso está por debajo del percentil 90, la talla probablemente también esté por debajo del percentil 90, pero el perímetro cefálico se conserva por encima del percentil 10, o sea, está por arriba del percentil, del percentil 10, ¿no? Entonces, este grupo de pacientes que son pequeños para la edad gestacional y cuyo perímetro cefálico está por arriba del percentil 10, son diferentes a los pacientes que son pequeños, pero cuyos 3 parámetros, que son el peso, la talla y el perímetro cefálico, están por debajo del percentil 10. En estos casos, como todos
cada uno de los parámetros está por debajo del percentil 10, decimos que el bebé es simétrico, ¿no? O proporcionado. O sea, proporcionalmente el peso, talla y perímetro cefálico debajo del percentil 10. Y el otro grupo de pacientes en donde el peso y la talla están por debajo, pero el perímetro cefálico por arriba, va a lucir con una cabeza un poco más grande, ¿no? Entonces se va a ver asimétrico o desproporcionado, ¿no? Entonces, cuando tenemos un niño que es asimétrico, ¿no? Decimos que el peso está por debajo, la talla muy probablemente también, pero el perímetro cefálico está por arriba, ¿no? Sigue siendo pequeño porque está por debajo del percentil 10, pero es su condición neurológica está, digamos, menos afectada que un paciente que esté pero su condición neurológica está más afectada que un paciente que está con el peso, la talla y el perímetro cefálico por abajo, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen, que son simétricos, es que probablemente la noxa ha estado desde el principio de la gestación. Y entonces afecta estos tres criterios, ¿no? Impide que el niño crezca en forma adecuada, ¿no? Mientras que en el caso de los pacientes que son asimétricos, es decir, la cabecita luce un poco más grande, quiere decir que probablemente la afectación neurológica sea menor y eso ha permitido que, o ha evitado que el daño pues, neurológico impida que la cabeza crezca, ¿no? Entonces, vamos a ver acá algunos pacientes que he seleccionado para poder hacer este ejercicio. Bueno, y le decía que respecto al índice ponderal, como usualmente no andamos con tablas para poder hacer el diagnóstico correspondiente, lo que hacemos es guiarnos por lo que se llama el índice ponderal, ¿no? Entonces, el índice ponderal tiene que ver con el peso del recién nacido en gramos entre la talla al cubo multiplicado por 100, ¿ok? Y si ese índice sale entre 2.31 y 2.85, decimos que ese paciente es simétrico. Y cuando decimos que es simétrico, decimos que el peso, la talla y el perímetro cefálico, en el caso de los bebés que tienen retardo de crecimiento, están en desventaja respecto a los simétricos, ¿no? No nos olvidemos que normalmente, como ocurre en los partos, la mayoría de recién nacidos son adecuados para la edad gestacional y son bebés a término, ¿no? Como hemos sido probablemente la mayoría de nosotros, ¿no? Y entonces, si nosotros nos sacamos nuestro índice ponderal, aquellos que sepan el peso de nacimiento y la talla, seguramente van a poder hacerlo en forma conveniente, ¿no? Entonces, si yo tengo un bebé que nació con un promedio alrededor de 3 kilos, 3 kilos 200, y talló más o menos 49 o 50 centímetros, el peso entre la talla de cubo multiplicado por 100, el valor que le va a dar va a ser entre 2.31 y 2.85. Y este es un bebé simétrico, ¿ok? Como este es un bebé simétrico y es un niño a término y tuvo un buen peso al nacimiento, o sea, la simetría en estos bebés quiere decir que es normal, ¿ok? Pero cuando hablamos de pacientes que son pequeños para la edad gestacional y son simétricos, la simetría es una desventaja respecto a los pacientes que son asimétricos, ¿no? Porque en estos pacientes que son pequeños, la simetría quiere decir que el peso, la talla y el perímetro cefálico está por debajo del percentil 10 y eso es una desventaja desde el punto de vista neurológico. No ha crecido bien el cerebro. ¿Ok? Entonces vamos a ver en este grupo de pacientes cómo los podemos clasificar, ¿no?
Entonces tenemos, el primer caso es un bebé de 2.800 gramos, tiene 35 semanas y es de sexo femenino, ¿no? Igual que el tercer caso, que es un bebé de 2.800 gramos, pero tiene 40 semanas, siendo también femenino, y, eh, y este bebé que es de 2.800 gramos, el sexto caso, pero tiene 34 semanas y es de sexo femenino, ¿no? O sea, los tres tienen una condición diferente en cuanto a edad gestacional, a pesar de que el peso y el sexo sean iguales, ¿no? Igualmente tenemos aquí mmm, 400, bueno, otros pacientes, por ejemplo, acá tenemos un paciente de 4.100 gramos, tiene 42 semanas y de sexo masculino. Acá tenemos uno de 1.100 gramos, 33 semanas y de sexo femenino. Vamos a hacer para ver rápidamente este ejercicio, ¿no? Entonces, eh, tengo este paciente que es mujer y 35 semanas, ¿no? Entonces busco aquí en la tabla de la izquierda, percentil para mujeres, 35 semanas. Percentil 10 es 1.820, percentil 90 es 3.080. 2.800 está entre ambos percentiles, ¿ok? Entonces, si está entre ambos percentiles, el paciente es adecuado para la edad gestacional. ¿Sí? Entonces, es una recién nacida pretérmino porque tiene menos de 37 semanas, ¿ok? Tiene 35, lo colocamos entre paréntesis, y es adecuado para la edad gestacional. Si esta paciente de 2.800 hubiera tenido 40 semanas, o perdón, hubiera tenido, a ver un ratito, la misma paciente, sí, perdón, 40 semanas, ¿ok? 2.800. Entonces hubiera sido 40 semanas, tomamos como indicativo primero la edad gestacional, 40 semanas. ¿Está bien? Entonces, en este caso, es una recién nacida a término de 40 semanas y como está por arriba del percentil 90, porque pesa 2.800, decimos que es adecuado para la edad gestacional. ¿Está bien? Recién nacida a término de 40 semanas, adecuada para la edad gestacional. Y, uh, y el tercer caso, con esta misma paciente con peso de 2.800, es de 34 semanas. Entonces tenemos 34 semanas aquí, ¿no? Es una recién nacida también prematura, pretérmino, porque tiene 34 semanas, pero miren, el peso está por arriba del percentil 90. Entonces, en este caso, es una recién nacida pretérmino de 34 semanas y es grande para la edad gestacional, ¿no? Teniendo el mismo peso y el mismo sexo, como son de diferente edad gestacional, pueden ser adecuados o grandes o pequeños, en fin, ¿no? Vamos a hacer ahora el ejercicio con el paciente de 4 kilos 100, ¿no? Igualmente, este es un recién nacido de 42 semanas. Entonces, y es de sexo masculino, buscamos en la tabla de varones y buscamos semana 42, acá, ¿ok? Entonces, la clasificación correspondiente es un recién nacido, es pretérmino, no porque tiene 42 semanas, ni a término, es un post-término. Entonces ponemos recién nacido post-término de 42 semanas. Siempre que clasificamos en cuanto a la edad gestacional, tenemos que poner cuantitativamente qué edad gestacional tiene, ¿no? Entonces aquí, recién nacido post-término de 42 semanas, y es grande para la edad gestacional porque está por arriba del percentil 90, ¿no? O sea, es grande, ¿está bien? Pero además, como pesa más de 4 kilos, es macrosómico. ¿Sí? Es macrosómico, ¿no? Entonces, el mayor riesgo
está en los bebés que son bajo peso, en los prematuros también, pero sobre todo en los bebés que pesan menos de 2.500 gramos, ¿no? Porque no han hecho buenas reservas de energía, entre otras cosas. O en los pacientes que son post-término, como en este caso, que sí tienen buenas reservas energéticas, pero por el hecho de ser grandes, tienen una alta demanda y entonces si no le proporcionamos energía suficiente en las primeras horas después del nacimiento, tienen más riesgo de hacer también hipoglicemia. ¿Ok? Este paciente ya lo vimos, es el de 2800, ¿no? Ahora tenemos un paciente que es de sexo femenino y tiene 36 semanas. Entonces ya los hemos clasificado, tiene 36 semanas y es de sexo femenino. A la tabla de mujeres, 36 semanas. ¿Cuánto pesa el paciente? 1100 gramos. Está por debajo del percentil 10. ¿Ok? Entonces decimos, es una recién nacida prematura de 36 semanas. Como está por debajo del percentil 10, es pequeña para la edad gestacional. Como pesa menos de 2.500, pero más de 1.000, decimos que es muy bajo peso. Y como es pequeña, tiene retardo de crecimiento intrauterino. ¿Ok? Para saber si es simétrico o asimétrico, necesitamos la talla, ¿no? Necesitamos la talla, ¿no? Entonces, si sale entre 2,32 y 2,85, decimos que es simétrico y eso la condiciona en una situación de desventaja respecto a un bebé que sea asimétrico. ¿Ok? Tenemos ahora un bebé de sexo masculino de 33 semanas. Entonces vamos a sección varones y pesa 1.580 gramos. ¿Okay? Este es un bebé recién nacido prematuro de 33 semanas y como el peso está acá, y como el peso es mayor de 1.460, entonces es adecuado. Es adecuado. Es mayor de 1.460, pero el peso del bebé es menor de 2.500, por lo tanto es bajo peso, muy próximo a muy bajo peso, ¿no? Este es un bebé que siendo de menos de 2.500 tiene riesgo de hacer hipoglicemia, además de su condición de prematuridad, ¿no? Entonces, los bebés que tienen restricción de crecimiento pueden ser porque sean prematuros o porque no desarrollaron bien dentro del útero, ¿no? El sexto caso ya lo hemos visto, la paciente de 2.800. Este séptimo caso es un poquito más complicado para ver. Es varón y tiene 30 semanas, pesa 980 gramos. Entonces nos vamos a la tabla de varones, ¿ok? Dice 30 semanas, buscamos 30 semanas, ¿no? El percentil 10 es 1.050, el bebé pesa 980. Es un recién nacido prematuro de 30 semanas, está por debajo del percentil 10, es pequeño. Pesa menos de 1.000 gramos, es extremadamente bajo peso. Y si es pequeño, es retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Este es un bebé que tiene más desventaja porque se acerca más del peso de 2.500 por debajo, entonces tiene más riesgo de hacer hipoglicemia, no ha hecho tampoco reservas de calcio, tiene riesgo de hacer hipocalcemia, ¿no? Y el último bebé es un paciente con 3.100 gramos, es varón y de 36 semanas. Entonces, varón buscamos 36 semanas, está entre los percentiles 10 y 90, 3.100. Entonces decimos, es un recién nacido prematuro por su edad gestacional de 36 semanas y es adecuado. ¿Es bajo peso? No es bajo peso, es un peso adecuado, ¿no? No es un peso adecuado, no es bajo peso ni nada de eso, ¿no? Ni grande tampoco.
Entonces, así vamos haciendo la clasificación y desde ese momento ya podemos acercarnos a los determinados riesgos que tiene el paciente. Vamos a ver ahora el test de Capurro, porque es importante no solamente tomar el peso al momento del nacimiento, sino también hacer una aproximación a la edad gestacional que tiene el recién nacido, y para eso usamos dos tests. Uno es el test de Capurro y el otro es el test de Vagar, ¿no? Entonces, en el test de Capurro se consideran 5 parámetros fisiológicos y a cada parámetro se le da diferente puntuación, y estas puntuaciones combinadas dan la estimación de la edad que buscamos, ¿no? No es muy útil en los prematuros extremos. En los bebés con menos de 32 semanas no es muy útil. Para eso utilizamos mejor el test de Vagar, ¿no? Sí nos clasifica el prematuro tardío, que está entre 34 y 37 semanas, y también a los bebés a término, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que utiliza el test de Vagar? Seguramente ya lo han visto en la práctica. Los parámetros son la forma de la oreja, ¿no? Y vemos básicamente la curvatura del pabellón auricular, ¿no? Si está aplanado, si está parcialmente incurvado, o más del 50% curvado, o está totalmente incurvado. En cada uno de los parámetros le damos dando una puntuación, en el primer caso de 0, en el segundo de 8, 16 o 24 de puntuación, ¿no? Y vamos haciendo un check ahí para poder finalmente sumar cuál es la puntuación final. También vemos el tamaño de la glándula mamaria. Si la glándula no es palpable, o al momento de palpar, y para palpar tenemos que tomar entre el dedo pulgar e índice, un poco peñiscar la glándula y ver de qué tamaño es, ¿no? Si no es palpable o tiene menos de medio centímetro, ¿sí? Menos de 5 milímetros, o tiene entre 5 y 10 milímetros, o tiene más de 10 milímetros, de acuerdo a eso, también le vamos a dar una puntuación. Y eso lo vamos a sumar al final. Luego vemos la formación del pezón. ¿De qué tamaño es el pezón? La areola, ¿no? Si apenas es visible, si tiene un tamaño que va menos de 7.5, ¿ok? Y es plana o chata. Si el tamaño de la areola es mayor de 7.5, o si es mayor de 7.5 y está protruida, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, también se le da una puntuación. Y todo eso lo vamos a sumar también al final. Vemos la textura de la piel, muy gelatinosa, finaliza, es más gruesa, con leve descamación superficial, o hay grietas con descamación en las manos y los pies, o hay grietas que son profundas y apergaminadas, ¿no? De acuerdo a eso le damos también una puntuación a la textura de la piel. Y finalmente vemos los pliegues de la planta del pie. Algunos pacientes no tienen pliegues, otros tienen pliegues mal definidos en el tercio superior o en la mitad superior, otros lo tienen bien definidos en la mitad anterior solamente, o tienen surcos, aparte de los pliegues, surcos marcados, y si estos están en toda la planta del pie, ¿no? Entonces, a eso también le damos una puntuación. Y miren, la puntuación es entre 4 aspectos, como son la oreja, la glándula mamaria y la formación del pezón, o de 5 criterios para la textura de la piel y los pliegues plantares. Entonces, sumamos todo esto. Cuando el bebé es más prematuro, tiene menos puntuación. Cuando el bebé es más maduro, la puntuación es mayor. Entonces, estas grietas profundas y apergaminadas y los surcos en toda la planta del pie muy marcados, lo vamos a ver en los bebés usualmente que son postérmino. No vamos a ver un bebé que tenga la oreja aplanada por acá y que tenga gruesas grietas apergaminadas, ¿no? O sea, no hay eso. Eso es coherente, las puntuaciones menores son coherentes y mayores para la edad gestacional. Este es el test de Capurro, un esquema mucho más didáctico probablemente, y vamos a hacer la puntuación. Entonces yo tengo un bebé que tiene
Ah, para ver aquí, tiene pabellón totalmente curvado, le doy 24 puntos. Y en los siguientes criterios, la glándula mamaria entre 5 y 10, más de 7,5, la textura de la piel es gruesa con descamación superficial y pliegues bien definidos en la mitad anterior, ¿no? Entonces digo, tiene 40 puntos aquí, más 24 son 64 puntos, ¿no? Entonces veo aquí el puntaje entre 59 y 65 sale 64, ¿no? Digo, tiene 38 semanas, ¿ok? Esa es una forma de sacar cuando ya tengo esta puntuación. Y la otra forma es al cálculo que le he hecho de edad, en este caso 64, sumo a 204, sale 268, lo divido entre 7 y eso más o menos me sale 38 semanas más menos 9 días, ¿no? Entonces, entre 37 y 39 semanas, que es la otra forma de sacar, ¿no? Entonces, con cualquiera de las dos formas es válido. ¿Sí? Entonces, este es el test de Capurro, es la evaluación somática del test de Capurro. ¿Ok? Hay también un test de Capurro donde evalúa criterios neurológicos. Ese test no lo usamos en el país, ¿no? Hay un consenso a nivel nacional de que el test inicial que se utilice sea el test de Capurro, el somático que es el que estoy mencionando, ¿no? Y después tenemos el test de Ballard, en donde también hay igualmente, aquí hay más criterios, hay 7 aspectos que se evalúan y hay 6 criterios que se ven, ¿no? Como son la piel, si hay lanugo, la superficie plantar igualmente, las mamas, las características, el ojo, la oreja, ¿no? Y los genitales, ya sean masculinos o femeninos, ¿no? Entonces, acá también sacamos una puntuación. Este es el test de Ballard en los criterios físicos o la madurez física del recién nacido. Y además, que es muy parecido al test de Capur, ¿no? Y además tenemos el otro rubro del test de Ballard que tiene que ver con la madurez neuromuscular, ¿no? Entonces, en la madurez neuromuscular se evalúan 6 aspectos: la postura del bebé, ¿no? Que puede ser totalmente con las extremidades extendidas o totalmente con las extremidades, tanto de piernas como de brazos, flexionados totalmente, ¿no? Entonces le vamos dando una puntuación de acuerdo a la postura, acá también, ¿no? La ventana cuadrada que tiene que ver con la flexión de la muñeca, ¿no? Si es más de 90 grados, la muñeca sobre el antebrazo, 90 grados o menos cantidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también se le va poniendo una determinada puntuación, ¿no? La flexión es 60 grados, la puntuación es 1, ¿no? Si la puntuación es 0 grados, la puntuación será 4. Igualmente, como en el test de Capurro, los máximos puntajes son los puntajes mayores, ¿no? Para los bebés que son a término, y los menores puntajes son para los bebés que son más prematuros. Cuando menos puntaje tengan, no sé si que acá incluso en 0 y -1 son los bebés que son prematuridad más extrema, ¿no? Igualmente el rebote de los brazos, ¿no? Se flexiona el brazo sobre el antebrazo y se ve cuál es el, el ángulo a que llega, ¿no? El ángulo popliteo se echa al paciente en decúbito supino y se le hace la extensión de la pierna sobre la cabecita y se ve cuál es el ángulo popliteo. En el ángulo popliteo se ve cuál es la angulación que hay propiamente, ¿no? Entonces acá está cada uno de los grados de puntuación, ¿no? El signo de la bufanda se realiza eh, cruzando la mano del paciente hacia la oreja del lado contralateral, ¿no? Y entonces vemos que tanto se extiende el codo, ¿no? Y el talón oreja igualmente, el taloncito sobre la oreja del bebé, y vemos hasta dónde llega la extensión, ¿no? Los bebés que son más prematuros
son más flácidos y llega pues totalmente el talón sobre la oreja, ¿no? Vamos a ver un, este, un video que nos sirva de ejemplo para ver esto, ¿no? Entonces aquí hay un video que nos va a dar una idea de cómo se hace el examen, ¿no? Criterios neurológicos. El test de Ballard evalúa 6 parámetros neurológicos basados en la madurez neuromuscular e incluye postura. El tono muscular total del cuerpo se refleja en la postura preferida por el neonato, el reposo, y la resistencia que ofrece al estirar los grupos musculares individuales. Ventana cuadrada. La flexibilidad de la muñeca y la resistencia al estirar los extensores son los responsables del ángulo resultante de la flexión de la muñeca. Rebote del brazo. Maniobra que se enfoca en el tono del bíceps, midiendo el ángulo del rebote producido luego de una breve extensión de la extremidad superior. Ángulo popliteo. Medición de la resistencia por el tono pasivo del flexor en la articulación de la rodilla durante la extensión de la pierna. Signo de la bufanda. Estudio de los flexores a nivel del hombro, llevando uno de los codos hacia el lado opuesto sobre el cuello. Talón a oreja. Maniobra que se enfoca en el tono pasivo de flexores en la cintura al resistir la extensión de los músculos posteriores de la cadera. Entonces, como han visto, de acuerdo a esos parámetros se va tomando, una persona es la que hace el test y otra persona es la que hace el check de acuerdo a donde se establezca la puntuación, ¿no? En el paciente que hemos visto, en la postura era una puntuación de 4, en la ventana cuadrada era 0, ¿no? El rebote más o menos estaba en 3, ¿no? El ángulo popliteo estaba con toda claridad en 90 grados, ¿no? El signo de la bufanda también atravesaba el bracito hasta la mitad más o menos aquí, 2, y el talón oreja estaba también entre 2 y 3, ¿no? Entonces se hace la puntuación correspondiente tanto de la madurez pulmonar, neuromuscular como la madurez física y se hace la sumatoria y se determina cuál es la edad gestacional del bebé, ¿no? Entonces tenemos acá la puntuación en cada hoja de evaluación de test de Valar, ahí está puntuación, ¿no? De acuerdo a esa puntuación que logremos es la edad gestacional. Este es un test que, si bien es cierto, nos sirve para ver cualquier edad gestacional, sobre todo está reservado para los pacientes que son más prematuros, ¿no? De 30 semanas para abajo, usualmente, miren, hasta 20 semanas inclusive de gestación, ¿no? Entonces, el test de Valar es un test que se usa comúnmente en los pacientes de 32 semanas, 30 semanas para arriba, ¿no? Y, perdón, el test de Capurro de 30 semanas para arriba, el test de Valar más bien para los pacientes prematuros, ¿no? Vamos a revisar ahora respecto al recién nacido prematuro. Ya sabemos que el recién nacido prematuro es aquel paciente que nace con una edad gestacional de menos de 37 semanas de gestación, ¿no? Es decir, 36 días hasta el último día de la semana 36, que es el sexto día, y son 258 días, ¿no? El bebé prematuro ha tenido o tiene ahora una mayor sobrevida, básicamente porque hay una mejor calidad del control prenatal, ¿no? Entonces se están logrando
controlar los factores de riesgo que generan la presentación del parto prematuro, ¿no? Hay la posibilidad de utilizar surfactante exógeno que nos brinda la posibilidad de mejorar la madurez del pulmón, y también el uso de esteroides prenatales en las mujeres que tienen riesgo de presentar un parto prematuro, que nos inducen a madurar el pulmón y menos riesgo de esta enfermedad que se llama la enfermedad de membrana hialina del prematuro, ¿no? Entonces, además de eso, lo que corresponde a una mejor calidad de atención del recién nacido, en lo que se refiere básicamente a la reanimación neonatal, ¿no? Entonces, estos factores nos han servido para mejorar la sobrevida del recién nacido prematuro, ¿no? Este es un paciente que tiene 950 gramos de peso, ¿no? Entonces, tiene determinadas características, como ya hemos visto en el test de Valar. La curvatura de la oreja no está bien formada, la piel es sumamente delgada, gelatinosa, se ven las venitas, ¿no? La piel de las plantas de los pies es totalmente lisa, ¿no? Tiene lanugo, en fin, ¿no? Entonces el test de Valar nos sirve para clasificar al bebé en cuanto a la edad gestacional. La premadurez puede deberse a que la madre es hipertensa o que presenta sufrimiento fetal agudo o a infecciones, ¿no? O infecciones, ¿no? Cada vez vemos más prematuros, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Hace 20 años o 25 años no veíamos tantos prematuros como vemos ahora, ¿no? Y obviamente hemos podido mejorar un poco la calidad de atención y mejorar, por tanto, la calidad de vida, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener el prematuro? El prematuro puede tener diferentes complicaciones desde el punto de vista respiratorio. Puede haber lo que se llama la enfermedad de membrana hialina, que es el déficit de surfactante, ¿no? Esta enfermedad de membrana hialina también se puede, o sea, siempre que hablamos de prematuridad lo asociamos a bajo peso al nacer, ¿no? Pero hay un grupo de pacientes que son prematuros que no tienen bajo peso al nacer, y son los hijos de madre diabética. Los hijos de madre diabética pueden ser 34, 35 semanas, 36 semanas, y sin embargo pesar 3.200, 3.500, 3.600 de gramos de peso, ¿no? Entonces, estos pacientes son susceptibles también de tener un déficit de surfactante, ¿no? Cuando menor edad gestacional tienen, las posibilidades de deficiencia surfactante son mayores. ¿Qué acción tiene el surfactante a nivel de los alvéolos pulmonares? Mantienen una presión tensoactiva dentro del alvéolo que permite que el alvéolo se pueda llenar de aire, ¿no? Es una sustancia tensoactiva, ¿no? Entonces, la deficiencia surfactante hace que el alvéolo se colapse, y entonces se produce lo que se llama una atelectasia alveolar difusa con edema, y hay lesión celular. Eso va acompañado de taquipnea, dificultad respiratoria, cianosis en mayor o menor grado. El volumen pulmonar es bajo, hay un patrón retículo granular difuso a nivel de la radiografía, y hay broncograma aéreo, ¿no? Entonces el pulmón se ve blanco, ¿no? Blanco, totalmente blanco. El broncograma aéreo, ven acá estas imágenes reticulares del centro hacia la parte externa, ¿no? Este es el broncograma aéreo acá, ¿no? Entonces, este es una membrana hialina severa, ¿no? Entonces, eso se ve sobre todo en los bebés más prematuros, presentan el trabajo de parto bruscamente, no hay oportunidad de ponerle un medicamento para madurar el pulmón, como es los corticoides, y entonces el paciente presenta una gran dificultad respiratoria, ¿no? Son pacientes que van a meritar el uso de surfactante exógeno,
¿no? Que felizmente ahora ya se están utilizando en mayor grado en nuestro país, ¿no? También puede haber problemas neurológicos. Los pacientes, cuando más prematuros sean, el riesgo de hemorragia intraventricular es mayor, ¿no? Se dice que un paciente que tiene menos de 32 semanas de edad gestacional, la tercera parte de ellos puede presentar hemorragia intraventricular a pesar de haber tenido buen Apgar al momento del nacimiento. Cuando el paciente prematuro, y cuando más prematuro el riesgo es mayor, el Apgar es bajo, ¿ok? Entonces el riesgo de la hemorragia intraventricular es mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿de qué lugar sangra? De la región periventricular, en donde está la matriz germinal, ¿no? Los vasos de la matriz germinal carecen de la capa media muscular, ¿no? Tienen escaso sostén de las estructuras vecinas y son muy lábiles a los cambios de presión que ocurren en los bebés prematuros, ¿no? Entonces, a nivel cerebral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver imágenes como esta es una imagen coronal, ¿no? Acá vemos los ventrículos, las astas anteriores y posteriores de los ventrículos, el tercer y el cuarto ventrículo, ¿no? Entonces vemos que está sumamente dilatadas las astas frontales, ¿no? Entonces el sangrado es esta región periventricular, ¿no? Puede haber solamente sangrado a nivel de la región periventricular y nada más, o el sangrado puede ir a la región ventricular y entonces produce una dilatación de los ventrículos y eso se expresa clínicamente con un bebé recién nacido prematuro. Hoy día lo vemos bien y a la mañana siguiente al bebé lo vemos pálido. La fontanela es una fontanela que está tensa, las suturas entre los huesos craneales están separadas, hay una diastasis de suturas, la fontanela está tensa y está bombada, ¿no? Y bruscamente, de lo que estaba rosadito el bebé hoy día, al día siguiente lo vemos pálido, ¿no? Entonces, como a todos los recién nacidos se les toma el perímetro cefálico, le medimos el perímetro cefálico y el perímetro cefálico ha aumentado 1 centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros, depende de la intensidad de la hemorragia, ¿no? Entonces, hacemos ya el diagnóstico clínico, sospechamos, se le hace la ecografía y lo que encontramos son los ventrículos aumentados de volumen, ¿no? Entonces, la hemorragia intraventricular siempre es un riesgo en los pacientes prematuros, sobre todo en los pacientes que tienen menor edad gestacional y además los pacientes que han tenido un Apgar bajo al momento del nacimiento, ¿no? Otro de los problemas que presentan los prematuros son el riesgo cardiovascular, la presencia de un ductus arterioso. Muy comúnmente es frecuente esto en el prematuro, sobre todo que ya está hospitalizado 3 o 4 semanas en los servicios y que de pronto, por las mismas necesidades de la evaluación periódica que hay que hacer respecto a su metabolismo interno, básicamente, las posibilidades de infección, en fin, le tomamos muestras con cierta frecuencia y en algunos hospitales hay macrométodos para hacer el control por laboratorio de estos pacientes, entonces extraemos muestras grandes para hacer el seguimiento y originamos anemia, ¿no? La anemia es una de las causas mediante la cual el ductus arterioso puede aperturarse en un bebé prematuro, ¿no? Hay un cortocircuito de derecha a izquierda que es hemodinámicamente significativo, sobre todo en los pacientes que tienen menor edad gestacional, ¿no? En pacientes que tienen 28 semanas o menos, el 40 o 60% de estos pacientes pueden tener ductus arterioso significativo. Algunos pueden ser silentes y estar allí el ductus, ¿no? Entonces con la ecocardiografía se puede descubrir, ¿no? ¿Cómo se manifiesta clínicamente?
con un soplo sistólico o un soplo continuo, se dice un soplo en maquinaria, en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el lado izquierdo, ¿no? Y hay pulsos periféricos que están presentes, ¿no? Entonces, clínicamente es importante diagnosticarlos y sobre todo pensar en ellos cuando el paciente es un bebé prematuro, al inicio de posparto o más adelante, usualmente después de la tercera o cuarta semana, sobre todo cuando el paciente tiene anemia, ¿no? Desde el punto de vista digestivo, enterocolitis necrotizante es otro de los problemas que puede presentar el paciente. ¿En qué paciente pensamos en una enterocolitis necrotizante? En pacientes que de pronto se presentan una distensión abdominal y comienzan a dejar residuos gástricos, ¿no? Los residuos gástricos se tornan porráceos, y son cada vez más en aumento. El paciente se distiende, puede presentar vómitos porráceos también, y entonces en estos pacientes es en quienes pensamos en una enterocolitis necrotizante, ¿no? Cuando más prematuro, siempre el riesgo de una enterocolitis es mayor en el recién nacido, ¿no? Pueden presentar también enfermedades metabólicas, hipo e hiperglicemia. Los trastornos metabólicos tienen que ser básicamente con las reservas que el bebé prematuro debe realizar. Normalmente el feto hace sus reservas de energía y de minerales en el último trimestre. Como el prematuro nace en el transcurso del último trimestre, no tiene buenas reservas. Cuando más prematuro, menos reservas, ¿no? Entonces hacen hipoglicemia los bebés prematuros, ¿no? Cuando manejamos la hipoglicemia podemos llevarlo a la hiperglicemia. Y la hiperglicemia origina una situación de hiperosmolaridad en donde el paciente esta condición de hiperosmolaridad puede generar sangrado intracraneal, ¿no? Entonces, esta es una de las condiciones mediante la cual el bebé prematuro también puede sangrar, ¿no? Y el otro problema metabólico que presentan es lo que se llama la hipocalcemia, ¿no? La hipocalcemia puede ser en forma inmediata postnatal. No vemos ahora muchos pacientes con hipocalcemia en forma inmediata, ¿no? Pero sí vemos pacientes con hipocalcemia en forma tardía. Esta hipocalcemia en forma tardía es denominada la osteopenia del prematuro o la enfermedad metabólica ósea del prematuro, ¿no? Entonces, es importante suplementar a los bebés prematuros con calcio por vía endovenosa inmediatamente postnatal o por vía oral en preparaciones que se realizan después de los primeros días del embarazo, cuando el paciente ya se está alimentando por vía oral, ¿no? Y finalmente, complicaciones de tipo inmunológico como déficit humoral y celular que conllevan a un mayor riesgo de infecciones en estos recién nacidos, ¿no? Obviamente, la anemia también es uno de los problemas que tiene el prematuro, sobre todo en el mediano plazo, ¿no? Después de algunos días o semanas, sobre todo los prematuros extremos que están en una unidad neonatal, por las muestras que tomamos comúnmente, anemizamos al bebé, ¿no? Un recién nacido tiene un volumen aproximadamente de 80 centímetros de sangre por kilo de peso, igual que los pacientes, que los lactantes o que los pacientes mayores, ¿no? Entonces, probablemente el prematuro tenga un poco más, 85 o 90 centímetros, ¿no? Pero si ustedes se acuerdan de 80 centímetros por kilo, y este bebé pesa 1 kilo, usualmente para tomar, el bebé nace el día de hoy, le tomamos una muestra para sangre, grupo sanguíneo, bueno, el grupo sanguíneo no demanda mucho volumen, pero un hemograma, a veces de rutina tomamos una glucosa, urocreatinina, pruebas hepáticas, y en ese primer muestreo normal estamos tomando unos 4 o 5 centímetros de sangre, ¿no?
Al día siguiente lo vemos ictérico, le tomamos 2 centímetros más, le volvemos a hacer unas pruebas, mm, le tomamos lipios porque va a empezar nutrición parenteral, le volvimos a repetir el hemograma, en fin, y le tomamos 4 centímetros más, como mínimo le sacamos, ¿no? Entonces en 2 días ya tenemos 8 centímetros cúbicos que le hemos extraído. Si el paciente pesa 1 kilo, el volumen total de sangre es 80 centímetros y 8 centímetros es el 10% del volumen de sangre que tiene el bebé, ¿no? Es como si alguno de nosotros que pese 70 kilos y que aproximadamente tiene 5 litros 700 centímetros cúbicos de sangre, ¿no? Solamente en 2 días de muestra le tomen el 10% de ese volumen, que son 570 centímetros, ¿no? Entonces, es una cantidad enorme, ¿no? Solo que como es recién nacido no lo vemos, pero en el largo plazo eso tiene implicancia en el recién nacido, ¿no? Hipotermia es otra de las complicaciones que puede haber y por lo tanto, secundariamente puede haber hipoglicemia, anemia, que ya hemos conversado, ¿no? Entonces es un paciente, la radiografía de un paciente que tiene una membrana hialina, ¿no? El pulmón está medio blanco aquí, ¿no? Y en la parte inferior vemos distensión abdominal, edema de asas intestinales, ¿m? Y está con una sonda que es esta de acá, ¿no? Y mediante la sonda detectamos que tiene residuo gástrico, 2-3 centímetros de residuo gástrico, ¿no? Por ratio, ¿no? Ese ya es la prematurez es un factor de riesgo y es un signo de alarma el hecho que presente residuo por ratio, ¿no? Más la distensión abdominal, el riesgo aumenta, ¿no? Y aquí vemos ya al mismo paciente con una gran distensión abdominal y con una gran distensión de asas, ¿no? Con edema de asas intestinales. ¿Mm? Entonces, no debemos llegar a ese extremo, ¿no? Apenas el prematuro se distiende, comienza a dejar residuo gástrico, inmediatamente le suspendemos la vía oral y monitoreamos con placas radiográficas y pruebas hematológicas la posibilidad de que el paciente esté haciendo una enterocolitis necrotizante, ¿no? Este es un bebito prematurito que ya tiene varios días de vida. El cordón umbilical todavía no se le ha caído, ¿no? 5 días, 6 días debe tener más o menos. Y está con una sonda de alimentación y un tubo endotraqueal. Lo han sacado de la máquina de ventilación mecánica para poder pesarlo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la conducta postnatal inmediata? Tiene que haber el personal y equipo óptimo para la atención y una reanimación y estabilización adecuada. La regulación térmica es importante, tener a mano siempre oxigenoterapia y ventilación asistida, el manejo de agua y electrolitos, la nutrición apropiada y el control de infecciones. ¿Cuáles son las secuelas a mediano y largo plazo en el caso de prematuros? Antes era muy común las secuelas en donde había retardo de desarrollo psicomotriz. Ya sabemos que esto es por el sangrado periventricular o por las alteraciones en la homeostasis del recién nacido, que puede originar sangrado intracraneal, ¿no? Entonces, esto provoca minusvalías y la existencia de parálisis cerebral infantil, ¿no? También puede haber alteraciones sensoriales. Las retinopatías del prematuro son más frecuentes a mayor prematuridad, sobre todo en los pacientes que utilizan, que debemos utilizar oxígeno, ¿no? Y las hipoacusias neurosensoriales, ¿no? Son también más frecuentes, ¿no? Los problemas respiratorios, displasias broncopulmonares y en general retraso en el crecimiento, ¿no? Esta es una clasificación internacional que tiene que ver con la retinopatía del prematuro, pero básicamente el concepto es cuando más prematuro y mayor tiempo de oxígeno le proporcionemos al bebé, el riesgo de la retinopatía es mayor, ¿no? Y entonces esto va desde una alteración
muy leve con una retina inmadura hasta dilatación de los vasos arteriales con hemorragia, ¿no? O sea, dilatación ¿no? de las arterias retinianas, ¿no? Con hemorragia, ¿no? Entonces, los vasos están alterados, ¿no? Ahora ya en los hospitales nacionales, sobre todo, hay servicios de oftalmología pediátrica y algunos oftalmólogos están haciendo, pues, el seguimiento de estos pacientes y es de modo tal que ya no vemos oh, con la frecuencia que veíamos antes desprendimiento de retina o ceguera en estos bebés, ¿no? Entonces, apenas ya se notan esta dilatación, esta tortuosidad de los vasos, inmediatamente lo programan para tratamiento con láser, ¿no? Otro de los problemas que puede presentar el prematuro, que felizmente ya hace algunos años, en realidad hace 3 años me parece, hay una disposición para que se haga seguimiento a los recién nacidos en general respecto al riesgo de hipoacusia neurosensorial, ¿no? Entonces todavía los hospitales nacionales se están adaptando a esta norma. Este es un equipo de emisiones otoacústicas transitorias, ¿no? Es un equipo muy fácil de usar, se coloca el cono en el oído del bebé y al momento de activarse se emiten señales, ¿no? Que van a llegar hacia las células ciliadas y es como un equipo de sonar, ¿no? Que va a tener una respuesta de las células ciliadas y si hay integridad, va a haber respuesta acá y acá sale en la pantalla, ¿no? Apto y no apto, ¿no? Entonces, los no aptos hay que repetir este examen al mes y después hacerle un examen de potenciales evocados auditivos, ¿no? Es importante hacer este diagnóstico muy precozmente porque las capacidades están desarrolladas y se deben diagnosticar antes de los 6 meses, ¿no? Después de los 6 meses, las posibilidades de rehabilitación son mucho más pobres, ¿no? Y como ustedes saben, el niño que no escucha no va a hablar. Entonces, vamos a tener pacientes, una carga de pacientes que son sordomudos, ¿no? Que se pueden prevenir mediante esta evaluación, ¿no? Hay una serie de aspectos éticos sociales que hay que tener en cuenta, como son la mayor sobrevida, y no solamente la mayor sobrevida, sino sobre todo la calidad de la sobrevida, ¿no? En los países del primer mundo, ellos tienen sobrevida con 24 semanas de edad gestacional. También con 22 semanas estaban reportando una mayor sobrevida, pero casi sin excepción estos pacientes, el 100% fallecían antes de los 2 años de edad, ¿no? Entonces la calidad de sobrevida no era muy buena y todos tenían daño cerebral, ¿no? Entonces esto es algo que está totalmente actualmente en revisión, ¿no? ¿Y cuáles son los límites de viabilidad clínica ética? Eso es un aspecto ético que está en constante revisión y está en discusión también, ¿no? Y depende de las condiciones sociales, familiares, económicas, ¿no? Una alternativa de desarrollo para los bebés muy pequeñitos prematuros es el programa Mamá Canguro, ¿no? En donde las mismas necesidades de proporcionar calor al recién nacido y no tener los medios hizo que en Colombia en la década del 80 se creara este método canguro, ¿no? Entonces el doctor Ruiz vio que como no tenía incubadoras, a los bebés podía colocarlos piel a piel con la madre, entonces los comenzó a colocar de esta forma como el cangurito australiano, ¿no? O sea, en una bolsa los cría igual, ¿no? Con ese mismo criterio y, y de esta manera les proporcionaba calor, ¿no? Y no solamente les daba calor, que también la incubadora les daba.
que no las tenía en esa época, en número suficiente, ¿no? Sino también, además de proporcionar el calor, había la posibilidad de reconocer en cuanto el bebé pudiera tener pausas respiratorias, apneas, y la mamá podía estimularlo, cosa que no había la posibilidad cuando en una sala de maternidad los pacientes estaban en una incubadora. Recuerden que hace 30 años no había pues los monitores que hay ahora, ¿no? Entonces había poco personal y la enfermera no se da cuenta de que el bebé podía presentar apnea, ¿no? Entonces, sin embargo, en este caso la mamá rápidamente se da cuenta y lo puede estimular, ¿no? Entonces, estas necesidades hicieron pues que se crearan el programa Mamá Canguro, un país subdesarrollado como Colombia, como el nuestro, y que tuvo plena aceptación, ¿no? Además de eso, se descubrió algún tiempo después las bondades del desarrollo psicológico en estos pacientes, ¿no? Que crecían mucho mejor que los pacientes que se criaban en incubadora, ¿no? Entonces, esta es una alternativa de nuestros países para estos bebés prematuros, ¿no? Esta es una curva de Fenton, es una curva que utilizamos para prematuros, pero no es solamente para prematuros, es desde la semana 22 hasta la semana 50, ¿no? Los niños que nacen antes de tiempo, tanto el peso como el perímetro cefálico y como la talla, ¿no? Entonces nos permite hacer el seguimiento integral de estos pacientes, cómo deben desarrollarse, ¿no? Hemos hablado de pacientes prematuros, hemos hablado de los pacientes bajo peso. Yo quería insistir un poco en el recién nacido de bajo peso. Hemos dicho que el bajo peso es un bebé que pesa menos de 2.500 gramos, ¿no? El recién nacido bajo peso es un problema de salud pública a nivel mundial y está asociado a consecuencias a corto y a largo plazo de salud, ¿no? Más o menos entre el 15 y 20% de estos niños presentan bajo peso al nacer, más de 20 millones de neonatos cada año, ¿no? La OMS se trazó hace 4 años el objetivo para el año 2025, que es de aquí a 3 años más, en reducir un 30% el número de niños con bajo peso al nacer, ¿no? Inferior a 2.500, ¿no? Eso significa la tercera parte, más o menos, de 20 millones es 14 millones, ¿no? Objetivamente no vamos a llegar a ese objetivo, ¿no? El bebé prematuro es la causa directa de mortalidad neonatal más frecuente, ¿no? Más o menos fallece poco más de 1 millón de estos recién nacidos por las condiciones de la prematuridad, ¿no? Entonces, el bajo peso es un predictor de mortalidad prenatal, aumenta el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles como diabetes o las enfermedades vasculares, que no las vamos a ver ahora, las vamos a ver en 20 o 30 años, ¿no? Y la gran mayoría de casos de bajo peso al nacer se dan en los países de ingresos bajos y medios, ¿no? Sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Entonces, este es un dato estadístico de algunas regiones del mundo, ¿no? Miren, en África subsahariana, el 13% de nacimientos lo constituyen los bajo peso al nacer, ¿no? Pero es importante mencionar que más de la mitad de estos nacimientos no son de los bebés que nacen, no se pesan. Entonces, esta es una aproximación, ¿no? Probablemente sea mucho más de lo que se reporta, ¿no? Y en Latinoamérica y el Caribe, el 9% de pacientes presentan bajo peso, ¿no? Pero el 10% de los pacientes que nacen no se pesan, ¿no? O sea, en esta parte del mundo hay un mejor control en cuanto al peso. Sin embargo, en los países africanos, en algunos países de Asia meridional, el porcentaje es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas del bajo peso? La inducción prematura del parto, las cesáreas, que pueden ser por causas médicas o no médicas, cuando hay embarazos múltiples, las infecciones o enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión arterial, que están tan aumentadas en nuestro medio, ¿no?
las consecuencias para el recién nacido: mortalidad fetal y neonatal, déficit en el desarrollo cognitivo y aumento de enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida, ¿no? Y les voy a mostrar algunas intervenciones que pueden desarrollarse para evitar esta situación, ¿no? Estos son propuestas de la OMS y de la OPS, ¿no? Para desarrollar en los países del mundo, ¿no? Entonces hay intervenciones en el ámbito nacional y regional. Miren, tiene que ver con la autonomía y desarrollo educativo de las mujeres, directamente no relacionado a salud. Es un problema de educación, la distribución de alimentos para grupos de riesgo, mejoras en el abastecimiento de agua potable, saneamiento, apoyo a programas nacionales de ayudación del azar, como ocurre en nuestro medio, ¿no? Mejora de la asistencia perinatal prestada en centros sanitarios en regiones con baja cobertura y un sistema universal simplificado para recoger datos perinatales, ¿no? Y hacer una retroalimentación electrónica, ¿no? Pero además hay también en el ámbito comunitario, ¿no? Nutrición adecuada para los adolescentes. En nuestro país en la actualidad hay 4 veces más partos de adolescentes que hace 5 años, ¿no? 4 veces más, ¿no? Ha aumentado, ¿no? Hay que promocionar el hecho de que no fumen las mujeres durante el embarazo y después de él, ¿no? Y en lo posible paquetes de atención comunitaria en los centros de salud con derivación oportuna a los centros sanitarios de mayor complejidad, ¿no? Y administración con suplemento de hierro, ácido fólico en las adolescentes y en las mujeres de edad reproductiva, que en el papel sí existe en nuestro medio, pero que en muchos casos esto no se ejecuta, ¿no? En las capitales de departamento donde hay una mayor cobertura probablemente sí, pero en los lugares más alejados esta posibilidad es mucho más alejada, ¿no? El paludismo, prevención del paludismo durante el embarazo, que no es un problema en Lima y Callao, pero que aquí cerca nomás, en la selva de Cerro de Pasco, Junín, sí es un problema, ¿no? Entonces, esto en la región es algo que es bastante frecuente, ¿no? Es importante el espaciamiento entre los partos, administración diaria de suplemento de ácido fólico, ¿no? También como una parte para prevenir o disminuir las anomalías congénitas, sobre todo del sistema nervioso, y promocionar, insistir en el abandono del tabaquismo, que es frecuente, ¿no? Entonces les voy a mostrar ahora una estadística sobre los bajo peso en el país, de estadística reciente del año 2015 al 2018. En verde está la cantidad de partos que han tenido un peso adecuado y en amarillo está la cantidad de partos con menos de 2.500 gramos, ¿no? Miren, casi la cantidad de partos con menos de 1.500 y los bebés que son macrosómicos es casi igual, ¿no? 5.9 o 6, por ahí van, ¿no? Pero esto no es igual, este es el promedio a nivel nacional, pero no es lo mismo en cada una de las regiones, ¿no? Esto es mucho más frecuente en las ciudades de la sierra, en algunas ciudades de la sierra, Pasco, Cajamarca, Huancavica, ¿no? Y en algunas de la selva, ¿no? Y es mucho menor en los departamentos de la costa, ¿no? Ica, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna, ¿no? Es mucho menor, ¿no? Entonces, la distribución no es igual en todos, ¿no? Según la edad de la madre, igualmente, hay ligeramente una mayor distribución en menores de 20 años. ¿Mm? Según el nivel educativo, aquí sí es significativo, ¿no? A menor nivel educativo de la madre, la posibilidad de tener un bebé con bajo peso es mucho mayor, ¿no? Mucho mayor que en el nivel superior, ¿no? Igualmente, según el lugar de ocurrencia, miren, a pesar de que, sobre todo en las capitales, en Lima y Callao,
O sea, el país no es Lima y Callao solamente, ni es capitales de región, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Eh, este, la cobertura puede ser más o menos amplia, sin embargo, eh, los, los bebés bajo peso, miren el porcentaje de nacimientos que ocurre a nivel de domicilio y que son atendidos o que son atendidos por parteras empíricas, ¿no? O sea, es mucho mayor que lo que se atiende en los hospitales o por el personal de salud. ¿Mm? Esta es la información igualmente, estamos alrededor del 6% de los bebés que son bajo peso desde el año 2015 a la fecha, más o menos ese es el porcentaje, ¿no? ¿No? Y obviamente cuando más, eso es lo que mencionaba de la atención del personal empírico, ¿no? Miren, el año 2018 ya era mayor, acá estaba casi igual, en el 2015, pero el año 2018 ya era mayor el atendido por personal empírico, que seguramente en la pandemia ha sido mayor todavía, ¿no? Y cuando más múltiples sean los embarazos, cuando los embarazos sean múltiples, la posibilidad de bajo peso es mayor, ¿no? Una breve mención sobre los pacientes postérmino. Posmadurez o postérmino significa que el parto ocurrió después de la semana 42 de gestación, ¿no? ¿No? ¿Qué niños tienen riesgo de posmadurez? Cuando tienen el primer embarazo, en varones, la madre de edad más avanzada, la madre obesa, madre o padre con antecedentes de parto postérmino o madre de raza blanca. Mi conexión. ¿Cuáles son los signos de posmadurez? La piel seca, laxa y descamada, las uñas excesivamente crecidas, gran cantidad de cabello en la cabeza, pliegues visibles en las palmas y en las plantas de las manos, escasa cantidad de grasa en el cuerpo y coloración verde amarillenta, teñidos por meconio básicamente, ¿no? Estos son los bebés postérminos, el aspecto agrietado de la piel, ¿no? La descamación, los pliegues y los surcos en la planta de los pies significan mayor edad gestacional, como habíamos mencionado, ¿no? Y la piel seca, agrietada, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Hay una menor cantidad de líquido amniótico. Esto puede impedir que el bebé aumente de peso o hacer que pierda peso. Hay un insuficiente suministro de oxígeno, puede haber aspiración de meconio y puede haber hipertensión pulmonar secundaria a la aspiración de meconio, ¿no? Y son niños que tienen hipoglicemia o nivel bajo de azúcar en la sangre, ¿no? Esto porque las reservas de energía también se van agotando, ¿no? Entonces, el problema de los bebés, de los recién nacidos, no solamente está asociado a la edad gestacional, sino también está asociado al desarrollo que el bebé puede haber tenido durante el crecimiento intrauterino, ¿no? Como ven, pues una sociedad en general no puede ser equitativa a no ser que todos los niños estén incluidos, ¿no? Sobre todo aquellos que padecen alguna discapacidad, ¿no? Y la única forma de hacerlos visibles es mediante la recopilación
de datos y análisis sólidos, ¿no? Y darlos a conocer para que aquellos que tienen la decisión de tomar las medidas apropiadas lo puedan hacer a tiempo, ¿no? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Parece que no, doctor. ¿Algún comentario, alguna opinión? Bueno, espero que les pueda servir la información que les he alcanzado. La rotación de pediatría y la de neonatología es una rotación importante porque seguramente en los días que han estado en sus prácticas han podido tener la oportunidad de ver muchos pacientes a los cuales podemos ayudar, no solamente haciendo y fundamentalmente un examen clínico adecuado, que es lo que esperamos puedan hacer en esta rotación, sino sobre todo manejar lo que son los antecedentes de la mamá, ¿no? De esa manera vamos a poder contribuir a una mejor calidad de atención a nuestros pacientes que son el futuro del país, ¿no? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces terminamos la reunión y aquí nos despedimos. Sí, doctor. Muchas gracias, muy bien.